Evangelio de junio 17, 2017. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy estamos aquí también continuando con estas indicaciones del capítulo 5 de Mateo, la forma de actuar. Esto que creo que inclusive estaba en la ley mosaica: no jurarás en falso, le cumplirás al Señor lo que hayas jurado. El Señor dice: no juren de ninguna manera. Y finalmente dice: lo que se diga además viene del maligno. Solo digan sí si es sí y no si es no. Eso me remite necesariamente a nuestra debilidad. Nosotros no somos capaces de vencer las dificultades de nuestra vida de ninguna forma. Y eso probablemente, lo que acabo de decir, les moleste a muchos de los que me escuchan. Y es que el demonio precisamente nos quiere meter esta idea de la autosuficiencia. Es el demonio el que nos mete la idea de la autosuficiencia, porque a final de cuentas la soberbia es la que nos separa de Dios. Y cuando estamos separados de Dios, aunque seamos sus amigos, pero separados de Dios, entonces somos demasiado débiles. Si Dios no está en nosotros de una manera fuerte, somos muy débiles y estamos expuestos a los ataques del maligno precisamente. Pero ya desde niños tenemos esta actitud de querer caminar solos, de querer decir qué es lo que queremos hacer, qué no queremos hacer. Y esa actitud, después de los 2 años, cuando aprendemos a decir que no, después de la pubertad y la adolescencia, cuando nos comenzamos a enojar y a querer hacer lo que nos da la gana, se nos puede dejar en unos eternos adolescentes mentales, rebeldes con todo, particularmente con Dios. Rebeldes con la vida, rebeldes e inconformes con todas las cosas. Y así es como nos quiere tener el demonio. Porque entonces no podemos tener fe. Y aunque nosotros dijéramos que tenemos fe, es solamente un concepto mental. Porque la fe, primero que nada, es regalo de Dios. El día de antier, en Corpus Christi, hablaba de este círculo virtuoso. Se nos regala la fe. Porque únicamente a través de la fe podemos estar abiertos al misterio del Verbo encarnado. Sin fe es imposible que nos podamos acercar a la cena del Cordero. No podemos recibir verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor si no tenemos fe. Si no tenemos fe, no lo podemos hacer. Aunque vayamos, no nos aprovecha. No dejamos de comer simplemente pan y si acaso beber vino mezclado con agua. Solamente a través del ejercicio consciente de la fe es como nosotros realmente nos acercamos a comer el cuerpo y la sangre del Señor. Porque es la fe la que va a permitir a Dios, Espíritu Santo y Verbo Eterno transformar nuestro interior. Es la fe la que pavimenta el camino para que nosotros podamos dar frutos. Y la fe necesita alejarse de la soberbia.
La fe requiere de la humildad, porque la humildad es el cimiento de todas las virtudes. Por eso, precisamente en este capítulo 5, en los primeros versículos, leemos en las bienaventuranzas: dichosos los pobres de espíritu. Es la primera piedra para poder iniciar, ser pobre de espíritu, ser humilde. Y si somos humildes ya no necesitamos jurar. Sabemos de entrada. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Simón Pedro? Tenía 3 años de conocer a Jesús y ardía, al menos en un amor humano por él. Por eso en la última cena, cuando Jesús dice: donde yo voy ustedes no pueden venir ahora, Pedro le dice, humanamente hablando: ¿por qué no, Señor? Yo voy a poner mi vida por ti. Pero no está en él. No está en él poder poner su vida por Jesús. Por eso Jesús, al ver que hay una falta de humildad en Pedro, inmediatamente le dice: con que tú vas a poner tu vida por mí, antes de que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3. O sea que ni siquiera tiene la fuerza de un gallo. Porque el demonio nos tienta y el miedo nos gana. El propio Señor nos dice: el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y para que el espíritu pueda vencer a la carne, necesitamos nosotros dejarnos vencer. Es decir, aceptar nuestra debilidad de carne. Y estar a la buena de Dios. Lo que tú quieras que suceda en mí, Señor, eso sucederá. Porque soy como una veleta, que hacia donde sople el viento fuerte me voy a mover. Pero si tú me tomas en tu mano, entonces estaré siempre en tu mano resguardado. Y aquí lo interesante es precisamente reconocernos débiles y pecadores, constantemente arrojarnos a esa mano amorosa de Dios. Por eso el Señor nos dice: digan sí cuando es sí y no cuando no. Lo que se diga además viene del maligno. Cuando Pedro comenzó a decir tanta cosa, le estaba haciendo falta humildad. Y es hermosísimo ver cómo años después, ese mismo Pedro que había salido corriendo, ya no tiene miedo. Como días después, ese mismo Pedro que no había podido aceptar que era amigo de Jesús, declara solemnemente y con valentía delante del Sanedrín aquello que Dios le movía a decir. Los hermanos, seamos sinceros, seamos sencillos, pero sobre todo seamos humildes. Oremos unos por otros para que Dios nos sostenga en el día de la prueba. Dios les bendiga.